La parábola de las 10 vírgenes, tal como se narra en Mateo 25, 1, 13, es una de las enseñanzas más poderosas y desafiantes de nuestro Señor Jesucristo, que continúa resonando en los corazones de los creyentes en la actualidad. Esta parábola, aunque breve, encierra profundas lecciones espirituales sobre la vigilancia, la preparación, la fidelidad y la urgencia de vivir una vida de fe auténtica en anticipación del regreso de Cristo. En su simplicidad, Jesús ilustra la realidad del reino de los cielos, un reino que está preparado para aquellos que están dispuestos a permanecer vigilantes y listos para su venida, pero también una advertencia para aquellos que, aunque aparentemente comprometidos, no están debidamente preparados. En la historia, Jesús nos presenta a 10 vírgenes que esperan la llegada de un novio para un banquete de bodas. En la tradición judía de la época, los desposorios eran eventos largos y festivos, que implicaban una espera considerable mientras el novio llegaba para llevar a la novia al lugar de la celebración. Durante esta espera, las vírgenes debían estar listas con sus lámparas encendidas para acompañar al novio y darle la bienvenida. Sin embargo, la parábola nos muestra que no todas las vírgenes estaban igualmente preparadas para el retraso del novio. Mientras 5 de ellas, las prudentes, trajeron aceite adicional para sus lámparas, las otras 5, las insensatas, se confiaron solo al aceite que ya tenían y no trajeron más, lo que resultó en una crisis cuando el novio finalmente llegó. El regreso del novio simboliza la segunda venida de Cristo. Este regreso será glorioso, pero también inesperado. El mensaje central de la parábola es claro: el regreso de Cristo será repentino e impredecible, y no hay oportunidad para corregir o ajustar nuestra preparación en el último momento. La diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas radica en su preparación. Las primeras estaban listas, habían anticipado la llegada del novio y estaban preparadas para un retraso prolongado, las últimas no lo estaban, y en el momento crítico se encontraron fuera del banquete de bodas, excluidas de la celebración. La parábola invita a cada creyente a reflexionar profundamente sobre su vida espiritual. ¿Estamos preparados para la venida de Cristo? ¿Nuestra fe está respaldada por una relación viva y sostenida con Él, o hemos caído en la complacencia y el descuido espiritual? Jesús nos desafía a vivir de manera constante en vigilancia y oración, alimentando nuestra fe y manteniéndola encendida con el aceite de una comunión genuina con Dios. En este contexto, la parábola no solo nos alerta sobre la necesidad de estar preparados, sino que también nos recuerda que la preparación no es algo que podamos compartir de última hora. La relación personal con Dios es única y no se puede transferir ni delegar. En un mundo lleno de distracciones y promesas de satisfacción inmediata, el llamado de Cristo es claro: debemos vivir con la perspectiva de su regreso, manteniendo nuestras lámparas encendidas y listas para su venida. Al profundizar en el significado de esta parábola, exploraremos las lecciones clave que nos ofrece, no solo como una advertencia, sino como un llamado a vivir con una fe activa, perseverante y siempre preparada para el encuentro con Cristo. Este llamado a la preparación es urgente, y la parábola de las 10 vírgenes nos reta a cada uno a examinar nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios, asegurándonos de que nuestras lámparas ardan con el aceite de la fe genuina, de modo que, cuando llegue el Señor, podamos entrar con Él al banquete eterno. La parábola de las 10 vírgenes, relatada en Mateo 25, 1, 13, se desarrolla en el contexto cultural y social de un banquete nupcial, un evento de enorme importancia en la vida comunitaria judía del primer siglo. Para entender plenamente el significado espiritual de esta historia, es fundamental considerar el contexto de las bodas en la antigua Palestina y cómo Jesús emplea este rito tradicional para transmitir lecciones profundas sobre el reino de los cielos y el regreso de Cristo. En la tradición judía de la época de Jesús, el matrimonio no solo era una unión entre dos individuos, sino un acontecimiento de carácter comunitario y religioso, que implicaba una serie de rituales complejos. Las bodas judías se celebraban en 2 fases: primero, el compromiso formal entre la pareja, conocido como el desposorio, y luego, la celebración del matrimonio, que incluía un banquete nupcial. Este banquete no era simplemente una fiesta de unos pocos, sino un evento público que involucraba a la comunidad entera, simbolizando la unión de la pareja en un pacto sagrado ante Dios y la sociedad. Uno de los aspectos más significativos de las bodas judías de la época era la procesión del novio. Una vez que la ceremonia de desposorio se había completado, el novio salía de su casa para ir a buscar a la novia y llevarla a la casa de él o al lugar del banquete. Este trayecto, generalmente de noche, era acompañado de música, cánticos y la luz de antorchas o lámparas. La llegada del novio, por tanto,
era el momento culminante del evento, que todos esperaban con gran expectación. Cuando Jesús utiliza la imagen de un banquete nupcial en esta parábola, nos invita a ver más allá de una simple celebración de bodas terrenales y nos ofrece una visión espiritual del reino de los cielos. La boda, en la parábola no se refiere a una ceremonia humana, sino al encuentro final entre Cristo y su Iglesia, un acontecimiento que está marcado por el gozo, la celebración y la consumación de una relación eterna. En la Escritura, la relación entre Cristo y su Iglesia es a menudo comparada con la relación entre el esposo y la esposa. En Efesios 5, 25-32, el apóstol Pablo describe a Cristo como el esposo que ama a la Iglesia, su esposa, y la purifica para presentarla sin mancha ni arruga. El banquete de bodas en la parábola es, por tanto, una representación simbólica de ese encuentro glorioso entre Cristo y su Iglesia, en el cual los creyentes, aquellos que han permanecido fieles y preparados, entrarán a disfrutar de la comunión eterna con Él. En este sentido, el novio representa a Cristo, y las vírgenes representan a los seguidores de Cristo. El banquete de bodas simboliza la salvación, la comunión perfecta con el Señor y la bendición eterna que se otorgará a aquellos que han vivido en fidelidad y preparación para su venida. Cuando Jesús menciona que las vírgenes entran en el banquete de bodas, está haciendo alusión a la entrada al reino de Dios, un lugar de alegría y celebración sin fin, donde los redimidos podrán estar con Él para siempre. El hecho de que las 10 vírgenes salgan a esperar al novio resalta la importancia de la vigilancia y la preparación constante. El regreso del novio es algo anticipado, pero también es incierto y desconocido en cuanto al tiempo exacto. El evento de la boda puede ser demorado, y esta demora prueba la fe y la disposición de las vírgenes. Aquí, la parábola se convierte en una lección sobre cómo debemos vivir mientras aguardamos el regreso de Cristo. Las vírgenes prudentes, que llevan suficiente aceite, representan a aquellos que se mantienen preparados a lo largo del tiempo, no solo esperando pasivamente, sino activamente cuidando su fe y asegurándose de que su lámpara de fe esté siempre encendida. El aceite, como veremos más adelante, es esencial para que la lámpara brille y para que las vírgenes puedan entrar en el banquete. No basta con una fe superficial o una preparación externa, es necesario un compromiso profundo y continuo con Dios. Este aceite representa la gracia de Dios, el Espíritu Santo y la relación viva que debemos mantener con Él a través de la oración, la obediencia y la vigilancia espiritual. El clímax de la parábola ocurre cuando el novio finalmente llega y las puertas del banquete se cierran. Las vírgenes insensatas, que no estaban preparadas, se encuentran fuera, pidiendo que se les deje entrar, pero la respuesta del novio es contundente: de cierto os digo que no os conozco. Mateo 25:12. Este desenlace subraya la exclusión de aquellos que no han estado preparados, aunque hayan esperado, en algún momento, como las demás. La entrada al banquete está reservada para aquellos que han demostrado su preparación activa y su fe genuina, no para los que han sido negligentes o complacientes. El cierre de las puertas es una representación de la decisión final de Dios en cuanto al destino eterno de cada individuo. Aquellos que no están preparados, a pesar de haber tenido tiempo para hacerlo, se verán excluidos del reino de los cielos. Este acto de cierre de la puerta también recuerda la advertencia de Jesús en Mateo 7, 21-23, donde Él dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La parábola nos recuerda que no es suficiente con parecer ser parte de la comunidad de creyentes, debemos vivir una fe activa, verdadera y preparada para cuando Cristo regrese. Más allá de la advertencia que conlleva esta parábola, también hay un mensaje de esperanza y gozo para los que están preparados. El banquete nupcial es un símbolo del encuentro eterno con Cristo, donde los creyentes disfrutarán de la plenitud de su presencia y del gozo que nunca se acaba. Es un recordatorio de la bendición final que Dios ha preparado para aquellos que le son fieles, que han mantenido su fe viva, y que han esperado con paciencia y perseverancia. En Apocalipsis 19, 7-9, se describe este banquete de bodas como el evento culminante de la historia, donde el Cordero, Cristo, se une con su Iglesia y celebra la victoria final sobre el pecado y la muerte. Este banquete es la culminación de toda la obra redentora de Cristo, donde los redimidos de todas las naciones se reunirán para celebrar la eternidad con Él. En este banquete, no habrá más llanto, dolor ni muerte, sino gozo eterno, en la presencia de aquel que nos ha amado y redimido. La parábola, por lo tanto, nos invita a mirar más allá del evento inmediato y a reflexionar sobre lo que significa estar realmente preparados para el encuentro con Cristo.
Las vírgenes prudentes, con sus lámparas encendidas y su aceite a mano, nos muestran el camino hacia una vida de fe activa, constante y sostenida. El banquete de bodas nos recuerda que el reino de los cielos no es un evento al que se entra de manera automática, sino que es una invitación a la comunión eterna con Dios, una invitación que solo se recibe cuando estamos verdaderamente listos para ella. En este contexto, las bodas no son solo un símbolo de alegría, sino también una llamada a vivir con una fe vigilante, un amor constante y una preparación continua, esperando el regreso de nuestro novio celestial con la certeza de que, cuando Él venga, podremos entrar con Él al banquete eterno. En la parábola de las 10 vírgenes, el aceite y las lámparas no son elementos accidentales, sino símbolos profundamente significativos que Jesús utiliza para transmitir lecciones espirituales vitales sobre la fe, la preparación y la vigilancia. Las lámparas representan la fe de los creyentes, y el aceite es lo que mantiene esa fe viva, encendida y capaz de iluminar el camino hacia el encuentro con Cristo. A través de este símbolo, Jesús nos enseña la importancia de una preparación espiritual continua, una fe constante y un compromiso inquebrantable con su voluntad. El aceite en la parábola no es simplemente un accesorio necesario para mantener las lámparas encendidas, es un símbolo de lo que se necesita para mantener viva nuestra relación con Dios. Las vírgenes prudentes son las que llevan un suministro adicional de aceite en sus vasijas, mientras que las insensatas no lo hicieron. El aceite simboliza la gracia de Dios, el Espíritu Santo y la vida espiritual cultivada a través de una relación genuina con Él. El aceite no puede ser comprado a último momento ni compartido con otros. Es algo que debe ser cultivado y mantenido con el tiempo. Al igual que las vírgenes prudentes, los creyentes deben asegurarse de tener suficiente aceite para sus lámparas, lo que implica una preparación espiritual diaria, constante y profunda. Esta preparación espiritual incluye la oración constante. La oración es la comunicación continua con Dios. Mantener una vida de oración constante es esencial para mantener nuestra fe viva y fuerte. La oración no solo se trata de pedir, sino también de alabar, adorar y agradecer a Dios, y de escuchar su voz. La oración es el medio a través del cual mantenemos el contacto constante con la fuente de nuestra vida espiritual. El estudio de la palabra de Dios, la Biblia, es el alimento espiritual que nutre y fortalece nuestra fe. Jesús mismo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Al estudiar las Escrituras, los creyentes llenan sus corazones de la sabiduría y el entendimiento necesarios para vivir conforme a la voluntad de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios. El aceite también simboliza nuestra obediencia a la voluntad de Dios. No basta con conocer las Escrituras, sino que debemos poner en práctica lo que aprendemos. La obediencia es la evidencia de una fe genuina que realmente está comprometida con seguir a Cristo. En este sentido, el aceite es el fruto de una vida transformada por la gracia de Dios. La comunión con otros creyentes, vivir en comunidad con otros cristianos, es un medio vital para mantener nuestra fe. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a edificar a cada miembro, ayudándose mutuamente a mantenerse firmes en la fe. Participar de la comunión, ya sea en la iglesia local o en pequeños grupos de estudio y oración, es un recordatorio constante de que la vida cristiana no es solitaria, sino comunitaria. En contraste, las vírgenes insensatas, que no llevan aceite adicional, representan a aquellos cuya fe es superficial o descuidada. No han cultivado una relación profunda con Dios, y cuando enfrentan la espera prolongada o la crisis, no tienen los recursos espirituales necesarios para mantenerse firmes. Este descuido refleja una fe que se basa más en las apariencias externas que en una preparación interna y profunda. Las lámparas, por su parte, son un símbolo del testimonio de la fe de los creyentes. Las lámparas deben brillar para iluminar el camino hacia el banquete de bodas, y lo mismo ocurre con nuestra fe, debe ser visible, activa y viviente, para que otros puedan ver la luz de Cristo en nosotros. En Mateo 5, 14-16, Jesús dice a sus seguidores: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. El propósito de la lámpara es iluminar, y la luz que emite debe ser constante, no intermitente. De la misma manera, nuestra fe debe ser un testimonio constante del amor y la verdad de Cristo. Las lámparas que no tienen suficiente aceite, y por lo tanto se apagan, representan una fe que se apaga cuando se enfrenta a las dificultades o a la espera prolongada del regreso de Cristo.
Una fe que no está bien alimentada ni preparada no puede iluminar el camino ni ser un testimonio eficaz para el mundo que nos rodea. El aceite alimenta la lámpara, y la lámpara muestra la luz. De esta manera, el aceite y las lámparas trabajan juntos para producir una luz constante. La luz de nuestra vida debe reflejar la luz de Cristo, y para que eso suceda, necesitamos el aceite de su presencia en nuestras vidas. La fe sin el Espíritu Santo, sin la comunión constante con Dios, es como una lámpara sin aceite, aunque pueda encenderse momentáneamente, se apaga rápidamente y no puede mantener la luz en medio de las oscuridades de la vida. La parábola también subraya la importancia de la vigilancia. Jesús dice en Mateo 25 horas y 13 minutos, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. La vigilancia es una actitud continua de estar atentos a la venida de Cristo, viviendo cada día con la conciencia de que Él puede regresar en cualquier momento. La vigilancia no significa solo esperar pasivamente, sino estar activamente involucrados en la vida cristiana, fortaleciendo nuestra fe y viviendo de manera coherente con lo que profesamos. La preparación continua es clave para la vigilancia. Las vírgenes prudentes son las que, a pesar de la demora del novio, están listas para recibirlo cuando finalmente llega. Esta preparación no es algo que se puede hacer de manera apresurada o de última hora, sino que es un trabajo constante, diario. Los creyentes deben estar siempre preparados, viviendo con una mentalidad de anticipación activa, sabiendo que el regreso de Cristo es seguro, pero no sabemos cuándo ocurrirá. La vigilancia implica también la resistencia a la tentación y la fidelidad en tiempos de prueba. Las vírgenes insensatas muestran cómo la pereza espiritual y la falta de preparación pueden resultar en una tragedia cuando Cristo regrese. La vida cristiana no es solo un acto de fe inicial, sino una continua lucha por mantener nuestra lámpara encendida, especialmente cuando enfrentamos pruebas, dudas o desánimos. La lección final, preparación es una elección personal. El aceite y las lámparas también nos enseñan que la preparación espiritual es algo que no se puede delegar. Las vírgenes insensatas intentan pedir aceite a las prudentes, pero éstas no pueden compartirlo. Del mismo modo, cada creyente es responsable de su relación con Dios. No podemos depender de la fe de otros ni esperar que alguien más haga el trabajo espiritual por nosotros. La relación con Dios debe ser personal, y la preparación para el regreso de Cristo es una tarea individual que no se puede transferir. Jesús está diciendo claramente que la salvación y la preparación para su regreso son asuntos de responsabilidad personal. No podemos esperar que nuestra relación con Dios sea algo superficial o que se pueda resolver a última hora. La fe verdadera es la que se cultiva, se nutre y se mantiene día tras día, de manera constante. En Mateo 25, 5, se menciona: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La demora del esposo es una imagen del periodo entre la primera venida de Cristo y su regreso final. Durante este tiempo de espera, tanto las vírgenes prudentes como las insensatas duermen, lo que muestra que la humanidad es vulnerable al cansancio espiritual y emocional. Sin embargo, la diferencia crucial radica en la preparación interna de cada una. Las vírgenes prudentes, aunque también experimentan la demora, siguen siendo espiritualmente vigilantes, mientras que las insensatas, al no tener la provisión espiritual necesaria, sufren las consecuencias de su falta de preparación. Este lapso de espera también simboliza el tiempo que estamos viviendo entre la primera venida de Cristo y su regreso. La espera puede ser larga, y a veces parece que Cristo tarda en regresar, pero la lección es clara: debemos seguir vigilantes y preparados, sin caer en la complacencia o el desánimo. Cuando finalmente se escucha el clamor de la llegada del novio: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mateo 25, 6. Las vírgenes prudentes están listas, mientras que las insensatas, al no tener suficiente aceite, se encuentran en pánico, intentando obtener lo que ya no pueden conseguir. La parábola nos deja varias lecciones espirituales esenciales. 1. La fe activa y sostenida. La lámpara sin aceite no puede dar luz. De igual manera, nuestra vida de fe no puede iluminar si no está nutrida por una relación activa con Dios. La preparación para el regreso de Cristo no es algo que se pueda hacer de manera superficial o apresurada, requiere una vida constante de oración, estudio de la palabra y obediencia al Espíritu Santo. 2. La importancia de la vigilancia. El regreso de Cristo será repentino e inesperado. Jesús nos llama a estar listos en todo momento, pues no sabemos ni el día ni la hora. La vigilancia no es una actitud pasiva,
sino activa, que implica vivir de manera coherente con nuestra esperanza en Cristo, anticipándonos a su regreso. 3. La responsabilidad personal. La preparación espiritual no puede ser delegada. Cada uno de nosotros es responsable de su relación con Dios. Las vírgenes insensatas no pudieron compartir el aceite con las prudentes, lo que nos enseña que la fe y la salvación son decisiones personales e intransferibles. 4. Una perspectiva eterna. Vivir con una mentalidad de preparación constante nos ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa, nuestra esperanza en el reino de Dios. A medida que nos enfrentamos a las demandas de la vida cotidiana, esta parábola nos recuerda que debemos priorizar nuestra vida espiritual sobre los asuntos temporales. El desenlace final de la parábola de las 10 vírgenes es una advertencia clara y solemne sobre las consecuencias de no estar preparados para el regreso de Cristo. Cuando finalmente llega el esposo, las puertas del banquete se cierran, y las vírgenes insensatas se quedan fuera, excluidas del gozo de la celebración eterna. Este momento de cierre de puertas es un poderoso recordatorio de que la preparación espiritual no es algo que se pueda dejar para el último momento ni posponer indefinidamente. En la parábola, el cierre de las puertas simboliza el fin del tiempo de gracia y el comienzo de la eternidad. El novio, que representa a Cristo, cierra la puerta al banquete, y las vírgenes insensatas, aunque llegan tarde y con desesperación, ya no pueden entrar. Jesús, en un tono rotundo, responde a su súplica: de cierto os digo que no os conozco. Mateo 25:12. Estas palabras son la advertencia de que la oportunidad para la salvación no dura para siempre. La imagen de la puerta cerrada también refleja un tema recurrente en las Escrituras: la exclusividad de la entrada al reino de los cielos. En el Evangelio de Lucas, Jesús también advierte sobre el momento en que se cerrarán las puertas: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13:24. El cierre de las puertas subraya que hay un plazo definido para nuestra preparación. Una vez que ese plazo termine, no habrá más oportunidades de arrepentimiento ni de hacer ajustes. Cuando las vírgenes insensatas se dan cuenta de que no pueden entrar, intentan desesperadamente conseguir el aceite necesario, pero ya es demasiado tarde. En su pánico, van a comprar aceite, pero cuando regresan, las puertas ya están cerradas. Su intento de entrar a última hora es un reflejo de la negligencia espiritual que caracteriza a aquellos que no han tomado en serio su relación con Dios mientras había tiempo. Este momento de crisis pone de manifiesto una verdad profunda: la salvación no puede ser improvisada. Aunque la misericordia de Dios es grande y Él está dispuesto a perdonar, la parábola nos recuerda que hay un momento de corte, un punto en el que ya no es posible cambiar nuestra suerte espiritual. Como las vírgenes insensatas, muchos esperan vivir su fe de manera superficial, confiando en que podrán arreglarlo cuando sea necesario, solo para descubrir demasiado tarde que la puerta se ha cerrado. El rechazo de las vírgenes insensatas no se basa en un acto de crueldad, sino en la justicia y la santidad de Dios. Cuando el novio dice, no os conozco, no está rechazando a personas desconocidas en sentido literal, sino a aquellos que, a pesar de haber estado en la espera, no estaban verdaderamente comprometidos con él. Conocer en la Biblia implica una relación íntima y personal, no simplemente el reconocimiento superficial de alguien. Jesús, en pasajes como Mateo 7:23, también dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es una de las enseñanzas más solemnes de la parábola: la salvación es una cuestión de relación personal con Cristo, y no de apariencia externa o de estar en el lugar correcto en el momento equivocado. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, está subrayando que la relación personal con Él es la que nos permite entrar al reino de los cielos. No basta con haber estado, esperando, o siendo parte de la comunidad. Lo esencial es que nuestra fe esté viva, activa y sostenida por un vínculo real y genuino con Él. Aquel que no ha cultivado esa relación, aunque haya tenido la oportunidad, no será admitido al banquete de bodas. El cierre de las puertas del banquete nupcial es, ante todo, una advertencia para vivir con una conciencia constante de que el tiempo para la preparación espiritual es limitado. Si bien todos tienen la oportunidad de prepararse, esa oportunidad no dura para siempre. Las vírgenes prudentes, que mantuvieron su aceite a lo largo de la espera, nos muestran que la verdadera fe es aquella que se mantiene activa, vigilante y comprometida con Dios en todo momento. En cambio, las vírgenes insensatas nos alertan sobre los peligros de la complacencia espiritual y la procrastinación.
El regreso de Cristo será inesperado, y cuando llegue, no habrá tiempo para cambiar. Como dice Jesús en el Sermón del Monte, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora, Mateo 25 horas y 13 minutos. Este llamado a la vigilancia es urgente, porque el regreso de Cristo es una realidad inevitable, y debemos estar preparados para recibirle en cualquier momento. La parábola también nos ofrece una visión de esperanza para aquellos que están preparados. El banquete de bodas, al que las vírgenes prudentes entran, es un símbolo de la comunión eterna con Cristo. Es una celebración de la victoria final sobre el pecado y la muerte, un lugar de gozo, paz y gloria eterna. Aquellos que están listos para recibir al Señor disfrutarán de esta bendición en su presencia. Este banquete es la culminación de nuestra esperanza cristiana, un recordatorio de que aquellos que perseveran en la fe, que mantienen su relación con Cristo viva y activa, disfrutarán de la recompensa de la salvación, de la entrada al reino de los cielos, y de la celebración eterna con el Señor. Cultiva una fe profunda, dedica tiempo a la oración, la meditación en la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes. Estas prácticas fortalecen tu relación con Dios y te preparan para enfrentar cualquier circunstancia. Vive con intencionalidad, cada decisión cuenta. Asegúrate de que tus acciones reflejen tu esperanza en Cristo y tu preparación para su regreso. No descuides tu vida espiritual, la preparación espiritual es un proceso continuo que requiere dedicación diaria. No esperes al último momento para buscar a Dios, pues el tiempo es corto. Sé un testimonio para otros, ilumina con tu fe, mostrando al mundo la esperanza que tenemos en Cristo. Anima a otros a prepararse para su regreso. La parábola de las 10 vírgenes nos recuerda con urgencia que debemos vivir una fe activa, perseverante y preparada para el regreso de Cristo. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a asegurarnos de que estamos listos para encontrarnos con Él cuando Él regrese. Que nuestras lámparas ardan con un aceite abundante, reflejando una vida comprometida con el Señor, para que cuando Él regrese, podamos entrar con gozo al banquete eterno y participar de su gloria.